Bueno, como siempre, todas las semanas, el domingo es cuando llega el plato fuerte de la semana. El domingo es el día del resumen, es el día donde los pensamientos se agrupan para buscar alternativas posibles. Y entonces surgen a veces ideas desopilantes que la gran mayoría de la gente no es que no entiende, sino que les extraña que haya, por un individuo como yo, tanta obsesión con insistir en algunas cosas que dice, bueno, este viejo, pobrecito, este señor mayor, pues no tiene más alternativas ni ideas que se le ocurran que siempre redundar en lo mismo. O sea, los viejos siempre hablan de lo mismo. Y tienen razón, porque los viejos, muchos de ellos, no todos, hablan de lo mismo cuando insisten en explicar cosas que la gente a lo mejor no ha podido entender todavía, o le ha sido mal explicada, o realmente no tienen la oportunidad de ser observadores perspicaces y sacar conclusiones. Por eso muchas veces grandes ideas de gente muy capaz pues no tienen posibilidades de ser realizadas. Hoy vamos a hablar de esos temas. Pero claro, el tema de hoy radica en que uno se ve en la obligación de insistir siempre en lo mismo. Y insistir siempre en lo mismo cuando habla de política y de intereses en estos tiempos que están envueltos entre la política y la economía, tiene que referirse a uno de los pocos países que en el continente ha comenzado el camino de su realización. Entonces ahí hay ejemplos. Habrá cosas que no compartas, o habrá cosas que no conoces, o habrá cosas que te imaginas que es un sometimiento de México a la gran potencia que es su vecino Estados Unidos, pero están obteniendo resultados. Y en un lugar donde se obtienen resultados, frente a un panorama continental donde no hay resultados dignos de por lo menos mantener una esperanza, no digamos ya un beneficio, pues es bueno rescatarlos y por lo menos si no convencer a la gente, porque de eso se trata de hablar de problemas. Y el tema no es los problemas, el tema sería hablar de soluciones. Pero del problema a la solución hay un tránsito, hay un camino, hay que transitar alguna experiencia. Y si la experiencia que hay que transitar uno la puede basar en ejemplos, pues ya es mucho más fácil. Entonces, México, o desde México, tiene todas las posibilidades de partir todas las soluciones posibles en el corto, en el mediano y posiblemente en el largo plazo sobre la problemática social del continente, de todos nuestros países, o sea, del Río Bravo para el sur. Entonces hay que explicarlo. ¿Por qué? Porque puede ser una asociación incorrecta la mía, con las ideas que yo conozco y con la realidad que los otros ven. Y entonces lo mejor para todo esto, para evitar dudas y todo, es traer las comparaciones y explicar por qué se producen o por qué se pudieran producir los acontecimientos a futuro. O sea, predecir futuro en política, sobre todo en países como los nuestros que están enajenados o sometidos, como quieran llamarle, no es fácil porque no son decisiones nuestras. O sea, no hay decisiones soberanas de ninguno de nuestros países del continente que pueda decir, hago lo que se me da la gana. No, están atados a los intereses de los mercados, los intereses económicos, los intereses financieros, los intereses políticos. O sea, ahí en la comunicación es muy difícil acentuarse y tener una información fidedigna. Puede ser la información tergiversada por determinados intereses, que es muy frecuente lo que pasa en nuestro continente. Entonces, vamos a hacer un experimento y nosotros, basados en lo que estamos viendo y en las posibilidades en relación a otros países de los nuestros que están padeciendo muchísimos problemas, a ver si por lo menos acercamos a alguna idea que sea, no digamos nueva, sino que sea atractiva
digna de tomarse en cuenta. Y el mayor de los problemas de nuestros países ha sido, por muchísimos años, el problema de la repartición de la riqueza, porque nuestros países son enormemente ricos. Entonces, es inexplicable que habiendo tanta riqueza, haya tanta pobreza. Y entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Quiénes son los responsables de que esa riqueza no sea invertida en el pueblo, en obras, en problemas de educación, en problemas de salud, en problemas de bienestar, en problemas de crear fuentes de trabajo? En fin, en todo lo que se requiere y se necesita como parte del humanismo. Entonces, todas esas cosas son asignaturas pendientes, pero no las puede resolver el pueblo. Las que lo resuelven son los políticos. Y entonces los políticos asumen y se encuentran con una realidad de inmediato, que es el poder financiero, el poder económico, el poder corporativo, que está ya adueñado de todo el continente. Entonces, el poder corporativo no tiene alma, no tiene sentimiento. No va a ir a hablarle a un gerente de una corporación del problema social del país. Le va a decir, sí, le va a dorar la píldora, pero él tiene que sumar puntos para su empresa, o sea, para su corporación, porque si él no le rinde beneficios como tiene calculado la corporación, entonces ese tipo no puede tener sentimientos, aunque él aparentemente pueda ser un tipo con mucha nobleza y dore la píldora y todo. Entonces, el poder político ha sido enfrentado al poder corporativo y al poder financiero, y eso no se ha resuelto, y no se prevé que se pueda resolver. Y ahí es entonces cuando pudiéramos decir que el poder político ha sido arrastrado por el poder financiero y por el poder económico de las corporaciones. Y cómo se ha dejado corromper, por ejemplo, porque cómo se ha logrado esos grandes beneficios, esas grandes concesiones de enormes riquezas, que a una sola firma entregaban miles de millones de dólares en valor, y corrompiendo. O sea, ahí empezamos a ver el origen de la corrupción. O sea, para conseguir una ley del Congreso, no importa gastar 20 millones de dólares. O sea, fíjense, 20 millones de dólares estamos hablando. Y se logra una concesión plena con una ley incluso aprobada por una mayoría de ambas cámaras, donde le dan una concesión petrolera, por ejemplo, o minera, o la que fuere, a una corporación internacional, que puede estar disfrazada de canadiense y es inglesa, generalmente así es. Entonces, ¿quién firma eso? ¿Gratis lo firman? ¿Por qué salen todos los políticos multimillonarios del poder? O sea, ahí tienen explicaciones. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que aún sabiéndolo, como en este caso, podemos nosotros protestar o no estar de acuerdo, o revolucionar mediante la reacción de la violencia, las manifestaciones, la presencia de millones o de miles en la calle protestando, marchas y contramarchas. Nada, es como darle un baño a un pescado, para nada. Entonces, ese origen de la causa de nuestras desgracias solamente se puede lograr, o se pudiera lograr, con la revolución de las conciencias. O como decía Perón, una nueva conciencia en marcha, y hoy López Obrador le dice la revolución de las conciencias. O sea, revoluciona las conciencias para crear un contenido de moral, de dignidad. Pero frente a millones de dólares, yo no sé, la apuesta sí es muy segura de que un tipo moralmente no va a aceptar una mordida de 2 o 3 millones de dólares. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que plantearlas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros nos pudiera defender de toda esa agresión que vista a simple vista así, pues no tendríamos recursos de ninguna forma para revertirlo? Y entonces ahí es la parte nuestra que está partiendo como idea desde México.
Y entonces eso es lo que a nosotros tenemos que empezar a llegar a entender ahora. Por eso todas estas cosas que estamos hablando son cosas que se pudieran realizar, que nosotros pudiéramos hacer o que pudiéramos lograr. Y claro, como uno está en el terreno, porque este es el lugar operativo, ya más allá de la cultura, del peso de la historia, de los valores intrínsecos de cada población, en fin, de todas las partes humanísticas y culturales, están los intereses. Y a los intereses hay que hablarle desde la vista o desde el espacio o desde el estrado de los intereses. Entonces, nosotros lograr una asociación con el poder corporativo que hoy es dueño de nuestros territorios, no te olvides, o sea, no te imagines que te vas a liberar. ¿Cómo le vas a quitar a una corporación que tiene, por ejemplo, concedido en la Argentina, por ejemplo, digo, toda la distribución de la energía eléctrica? O sea, ellos son los que ganan. Produzca quien produzca la energía, tiene que entrar a las líneas de ellos, o sea, a la distribución de ellos. ¿Cómo le vas a quitar a esa compañía? Vas a ir y vas a llegar al gobierno y vas a decir, eso lo vamos a nacionalizar. O se lo vamos a comprar, lo vamos a pagar. ¿Con qué dinero? ¿Cómo le vas a quitar una concesión, por ejemplo, de generar electricidad o de la producción de gas en el país a empresas internacionales que ya están concedidas con leyes, con todo lo que se requiere? No te creas que así nomás nadie puede tocar, y hay veces hay arreglos o leyes secretas que no se sabe qué son los contratos. ¿Cómo vas a ir que llegas a un gobierno tú? Cualquiera de la gente que está ahora hablando de que va a liberar la Argentina, que una vez que se vaya Milei va a tomar el gobierno, y ¿cómo le vas a hacer a cualquier poder corporativo que es dueño del 80% del país a decirle que se vaya? ¿Y cómo lo vas a hacer? Entonces, todas esas cosas es lo que hay que empezar a entender si quieres hablar de política. Ahora, si quieres hablar de economía, pues ya te lo planteo. Ahora bien, ¿por qué México? Porque ya México es creíble. A nosotros no nos creen. Han dado una cantidad de pedigüeños pasando la gorra por todo. Nos han desprestigiado todos. Porque han sido acorralados con las deudas externas y todo, que están entretenidos con cualquier tontería las 24 horas del día, la gente que está sentada en el gobierno. O sea, te lo demuestra la realidad de la pobreza y los problemas sin solucionar que hay permanentemente en todos nuestros países. Y que los gobiernos andan poniendo curitas, ayudándole a comprar comida para pasar el día. A los comedores infantiles, a los comedores de ancianos, a la gente que no tiene que comer ya. No digamos vivienda, no digamos protección a la salud, no digamos educación, en fin, y todo lo que es. No hay forma. O sea, sean honestos. No hay forma. Una promesa de un político hoy no vale nada. Es una moneda de cobre sin valor. No se engañen. Entonces, México sí está empezando a transitar un posible problema en vía de solucionarlo. Ya tiene muestras para mostrarlo, y mientras todo eso sucedía y López Obrador trabajaba esto, porque ha sido una tarea, de acá lo han golpeado los gobernadores, los funcionarios del gobierno, en fin, lo golpean a México permanentemente, pero a él no lo hacen salir de las casillas. Él ha ido, mientras tanto, ha ido combatiendo la corrupción en el país, que era un mal endémico. Ha ido realizando ya grandes proyectos de infraestructura que van a ser requeridos y que México ahí los tiene listos ya. Por ejemplo, el problema del Canal de Panamá era un problema que no estaba resuelto y que cada día se angustiaba más, porque todo lo que llega desde Asia al este de los Estados Unidos, hay
cientos de barcos parados frente al canal, para mejor no hay agua. México le acaba de ofrecer López Obrador una solución. En un día tienen las cosas del puerto del Pacífico en el Atlántico ya embarcadas para ir a Nueva York o al este de los Estados Unidos. Entonces México, mientras negociaba, construía infraestructuras. O sea, están trabajando. México es para que hubieran venido los aspirantes a gobiernos o gobernantes de la Argentina, de todo, a ver qué pasa y a ver qué podían hacer juntos. Pero no es un trabajo que se pueda hacer individual, país por país. Hay que hacer la agrupación continental. Y esa es la tarea. Y ahí lo fundamental es la comunicación. O sea, no es que vamos a juntarnos todos los países. Primero hay que tener algo para sustentar la información. O sea, tiene que ir la información, fluir para que los pueblos respalden las nuevas decisiones. O sea, es borrón y cuenta nueva. Por lo tanto, todo esto que hemos pergeñado como un soplar y hacer botellas, así nomás, tiene que consensuadamente tomarse con seriedad. Y hay que abrevar donde ya se están realizando cosas y se están obteniendo resultados. O sea, es muy importante eso, por eso yo hablo de México. Todo esto que se puede hacer desde México no se puede hacer desde Brasilia, no se puede hacer desde Buenos Aires, no se puede hacer desde Caracas, no se puede hacer de Chile ni de Bolivia. No, estamos muy lejos del centro operativo donde todavía se puede sentar en una mesa y dialogar. Aquí la cosa es muy clara. La calentura mía de que yo hablo de México no es una cosa de emoción sentimental, de enamoramiento. Esto es un tema de intereses que se ven que están funcionando. Y el poder político nuestro todavía está en las antípodas. O sea, los políticos nuestros, por lo que se ven, por lo que dicen, pues no han entendido nada de cómo está funcionando el mundo. Ellos están con las teorías filosóficas y doctrinarias de hace 70, 80 años atrás, y hoy son inaplicables esas. Entonces, todavía no lo entienden, y no lo entienden, y no lo entienden. Por lo tanto, hermanos, lo que pudiéramos considerar el milagro mexicano tiene 100 años de trabajo, y recién ahora está empezando a dar resultados. Entonces, lo aconsejable no sería copiar a México, ni pedirle ayuda a México, ni creer que México es el papá de los pollitos. Sería aprender de México. O sea, México es una única gran lección que estamos recibiendo en Latinoamérica. Cómo se hacen las cosas. Ustedes están perdiendo tiempo en el sur queriendo asociarse con los BRICS, con los chinos. Ninguno de esos viene a ayudar a nadie. Y estos americanos, norteamericanos, no nos van a ayudar. A ellos les conviene fortalecernos a nosotros. Es distinta la cosa. No entiendan las cosas como no son. No te van a ayudar por solidaridad, por amor, por grandeza de espíritu, por todas esas teorías filosóficas, doctrinarias, emocionales y sentimentales. Te van a ayudar por intereses. Y acá nadie está más interesado en el continente que en Norteamérica. No pueden estar interesados los chinos en ayudarnos. Los chinos vienen por la riqueza de la comida, de los minerales, de todo. No vienen a ayudarnos porque ellos no tienen necesidad de fortalecernos a nosotros. Ellos quieren llevarse las cosas. Y en todo caso lo que nos pueden traer son problemas para que tengamos nosotros problemas como en Ucrania. Entonces, esto hay que entenderlo y no ser necio de no querer comprender cuando se le explica las cosas. Pues una cosa es importante, yo no soy un experto en nada de esto, solamente soy un hombre de pueblo, como muchísimos de ustedes, que ve las cosas como están sucediendo y que por la experiencia de los años que uno ha vivido y los resultados que están obtenidos, que miramos para el continente, y estamos unidos en pobreza, quiere decir que faltó algo que no hemos hecho. Y México en 100 años, mirá que molió problemas, desde la revolución, desde
todo el porfiriato, desde todo el priato, el preán, todo eso. Sin embargo, hoy México ha despertado, la gran mayoría ha entendido el mensaje y se está realizando. Entonces, yo quería hoy conversar con ustedes para explicarles estas cosas. Entonces, me falta mucho hacerlo de mejor detalles y tal. Estaba escrito esto mucho más ampliado, pero un video no puede tener media hora o más de media hora como mucho. Pero estoy hablándote de algo real, hermano. Y en ese momento, te digo como un secreto, si las circunstancias se ponen propicias, yo viajaré en el próximo tiempo, días o meses, no sé qué, a México a tratar de poner el hombro. No tiene ninguna importancia lo que yo estoy haciendo, pero por lo menos te demuestro que la voluntad de cada uno de nosotros es sumamente importante en esta etapa. Así que mañana nos vemos con otra. Mañana para empezar la semana, pero hoy domingo quería dejarte este testimonio y la ansiedad de que veo que hay posibilidades, que no todo está perdido, pero hay que cambiar acá la cosa, el chip de acá, no el de acá. Mañana nos vemos.